Versículo para memorizar. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio capítulo 32, versículo 2. Lección 6 del 15 de agosto de 2020. Un vellón de lana en la era. Objetivo: reconocer la misericordia de Dios hacia los gentiles, porque ha enviado su palabra, que nos invita a formar parte de los elegidos para reinar con su Hijo Jesucristo en la tierra. Lectura bíblica. Jueces capítulo 6, versículos 33 al 40. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel. Y el espíritu de Jehová se embistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él, y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó del rocío un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón, y en toda la tierra estuvo el rocío. Material exegético. Todas las historias bíblicas que quedaron escritas en los manuscritos sagrados son para nuestra enseñanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por consiguiente, la historia de Gedeón y su elección por Dios para hacer la guerra contra los madianitas y librarlos de la opresión es para nosotros como Iglesia de Dios una grande enseñanza. Esta historia revela cómo en ese tiempo, cuando Israel pasó a tener una vida sedentaria y próspera, se presentó la apostasía, incitados hacia el culto de los Baales. Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 14. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes, tierra de trigo y cebada, y de vides e higueras y granados, tierra de olivas, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, no te faltará nada en ella, tierra que sus piedras son hierro, y de sus montes cortarás metal. Y comerás y te hartarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente, y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de siervos. Y que para este momento Israel creía que estos dioses aseguraban la fertilidad en los campos y la fecundidad en sus rebaños. Por estos pecados que Israel cometió, Dios los entregó en manos de los madianitas. Génesis capítulo 25, versículos 2 al 6. La cual le parió a Zimram y a Joxán, y a Medan, y a Midiam, y a Ishbak, y a Sua. Y Joxán engendró a Seba, y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, y Letusim, y Leumim, e hijos de Midiam, Efa, y Efer, y Enec, y Ávida, y Eldá. Todos estos fueron hijos de Cetura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y enviólos de junto a Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Los cuales con el paso del tiempo se convirtieron en un pueblo nómada. Génesis capítulo 37, versículos 28 al 36. Y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y trajéronle arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo: el mozo no parece. ¿Y yo, a dónde iré yo?
Entonces tomaron ellos la ropa de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores, y trajéronla a su padre, y dijeron: Esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo: La ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso saco sobre sus lomos, y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación, y dijo: Porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Isaías capítulo 60, versículo 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Nunca se asentaron en un lugar específico, sino que buscaban siempre víveres y pastos para sus ganados, consiguiéndolos a través de la rapiña y el hurto. Dios decidió que su pueblo sufriera en manos de estos salteadores durante 7 años. Jueces capítulo 6, versículos 1 al 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales, subían contra ellos, y asentando campo contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos, ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Israel no podía conservar lo que sembraban y sus ganados eran hurtados. Por esta causa escondían el fruto de su trabajo en cuevas y en montes. Pero aún así, Israel se empobreció de tal suerte que el hambre les hizo recordar que solo Dios salva y bendice. Dios interviene para salvar a su pueblo y envía un ángel a visitar a Gedeón, hombre por medio del cual haría guerra a Madián y libraría a Israel de su mano. Jueces capítulo 6, versículos 11 al 24. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joas, abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová díjole: Ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Porque yo seré contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ruégote que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrándose Gedeón, aderezó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo con una olla, y sacándolo presentóselo debajo de aquel alcornoque. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, al que llamó Jehová Salom. Está hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Gedeón se encontraba batiendo trigo en un lagar, cuando el ángel del Señor se le presentó. En ese momento, él se apresuró a ofrecer a su visitante un cabrito y pan ácimo. Estos, al ser aceptados, se convirtieron en un holocausto.
en una prueba divina del mensaje emitido a Gedeón y también en la promesa de que Dios le asistiría en esta misión. Antes de cumplir esta misión, Gedeón tenía primero que quitar la afrenta, derribar el altar de Baal y cortar el bosque que estaba alrededor de este altar. Además, debía hacer un sacrificio con un toro de su padre, sacrificándolo en una peña, y otro toro de 7 años, tiempo que duró la opresión de Israel, ofreciéndolo con la leña del bosque que cortó. Esta labor la hace con 10 hombres, trabajadores suyos. Al enterarse la gente de lo que había hecho Gedeón, pidió su muerte, y su padre tuvo que intervenir argumentando que el propio Baal era quien tenía que defenderse. De ahí el sobrenombre de Gedeón por Jerobaal. Jueces capítulo 6, versículo 32. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobaal, porque dijo: pleitee Baal contra el que derribó su altar. Antes de que Gedeón entrara en la batalla, le pidió a Dios una señal y le dijo: si tú estás salvando a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pongo este vellón de lana en el suelo. Si el rocío está sobre el vellón solamente y alrededor toda la tierra está seca, sé por esto que salvarás a Israel por mi mano. A la mañana siguiente dijo: no se enoje mi señor, ahora quisiera que el vellón estuviere seco y alrededor del vellón sobre la tierra estuviera mojado. Y así lo hizo el Señor. En su momento, estas señales fueron de gran utilidad para Gedeón, porque tuvo la confianza de que Dios sería con él. Sin embargo, la Iglesia de Dios le ha dado otro significado importante. El vellón de lana es una representación del pueblo de Israel sobre el cual cayó ese rocío, que representa la palabra de Dios. Esto significa que al presentarse a la tierra el Señor Jesús, venía únicamente a salvar a su pueblo, y lo dejó muy claro cuando estaba preparando a sus discípulos. Les dijo que no fueran por camino de gentiles, ni a ciudad de samaritanos. Antes debían ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El vellón representa al pueblo judío natural. La tierra es una representación de la Iglesia de Dios, pues encontramos que primeramente las bendiciones celestiales estuvieron en el pueblo judío y después lo estuvieron en la Iglesia del Nuevo Testamento, y los judíos quedaron como huesos secos. Cuando Gedeón solicita a Dios que el vellón quede seco y la tierra húmeda, significa que ahora el judío iba a quedar cegado, es decir, sin la palabra de Dios. Y Pablo lo expresa así. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos capítulo 13, versículo 46. El vellón está seco y la tierra está siendo humedecida por la palabra de Dios. Confiemos en este tiempo que es para nosotros la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando aún se sigue predicando las nuevas de salvación, así como en un principio la palabra de Dios fue para Israel, el rocío sobre el vellón, hoy ese rocío, la palabra del Eterno, sigue cayendo sobre la tierra, sobre nosotros los gentiles. Esa palabra que Dios bendice en nuestros corazones. Y la hace germinar y producir. Así será la palabra que sale de la boca de Jehová. Será próspera en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. No olvides darle like, suscríbete y activa la campanita.